Muy bien, chicos, entonces ahora sí iniciamos nuevamente. Bienvenido a cada uno de ustedes a una semana más de trabajo en el curso de taller de tesis 1. Esta es nuestra semana 13, ya aproximándonos a las evaluaciones finales, pues esta semana nos toca abordar una videoconferencia, pero esta vez centrada en el segundo capítulo de su tesis, que corresponde al capítulo de metodología. Entonces, pensando en ello justamente es que vamos a revisar la estructura que tiene esta segunda parte, ¿no? Este segundo capítulo, segunda sección de la tesis que corresponde a metodología, para poder analizar qué tipo de información es la que nos están solicitando. Adicionalmente a ello, ¿no? Por supuesto, es importante también que nos detengamos un momento para hacer una revisión rápida de la rúbrica de evaluación final y obviamente la próxima semana, ¿no? Tenemos nuestra retroalimentación de la T3 justamente para poder afinar algunos detalles en la redacción del primer capítulo, introducción. Y ya para la semana 15 vamos a tener nuevamente una sesión de asesoría virtual grupal donde vamos a abordar detalladamente el contenido de la rúbrica, vamos a ver algunos ejemplos, participación de parte de ustedes, ¿no? De forma voluntaria de quienes quieran presentarnos sus avances. Entonces, esas son las actividades programadas para las siguientes semanas. ¿Listo? Entonces, el día de hoy es netamente teórico, es una videoconferencia. Nosotros vamos a abordar el segundo capítulo de la tesis que corresponde a metodología. ¿Listo? Entonces, bueno, más que nada, pues para que vayamos nosotros estructurando el contenido de nuestras clases durante las próximas semanas y ya con eso, pues podamos poco a poco ir culminando el desarrollo de estos dos documentos que son nuestros entregables en taller de tesis 1, la revisión sistemática de literatura y también, por supuesto, los dos primeros capítulos de la tesis que corresponden a introducción y metodología. Bien, entonces, para esta semana lo que vamos a abordar es justamente, como hemos mencionado ya, el desarrollo de este capítulo. También vamos a hablar un poco acerca de la formulación de la matriz de consistencia, que es un anexo importante, ¿no? Es un anexo importante en esta etapa que, aunque no está considerado dentro de la evaluación, ustedes van a tener que desarrollar, digamos, como complemento a esta información proporcionada en los dos primeros capítulos. Y es importante que vayan avanzando justamente en ello, ¿no? Y bueno, pues respondiendo a la pregunta, ¿cómo redactar el capítulo metodología de mi tesis? Vamos a iniciar entonces revisando en primer lugar la estructura por nuestra aula virtual en Blackboard. Ustedes van a poder encontrar esta información como todo lo que revisamos en clase. Debe estar entre las semanas 12, 13 y 14 incluso. Voy a presentar, ¿no?, material que ustedes van a encontrar en estas semanas y obviamente que les va a ayudar a poder redactar su segundo capítulo de la tesis. Bien, entonces vamos a revisar. Le comento que estamos presentando la primera parte del capítulo de metodología y enseguida vamos a abordar el segundo. Aunque aquí se está considerando como si fueran dos documentos, ¿no?, separados, obviamente usted entiende que se hace solamente con fines, digamos, de presentar la información a través de los formatos que nos proporciona el aula virtual, porque obviamente todo debe ir, ¿no?, en el capítulo metodología de su tesis y obviamente toda la información pues debe estar en el mismo capítulo, ¿no?, en el mismo documento. Entonces solamente es por cuestión de estructura y eso quiero aclararlo para que no genere confusión. Este segundo capítulo de metodología, nosotros vamos a tener que abordar, sí, un estilo, ¿no?, de numeración que nos permita escribir mejor cuál es la estructura que se está considerando en el desarrollo
de este segundo capítulo. Entonces, el punto 2.1, ¿no?, corresponde a tipo de investigación. ¿Qué vamos a abordar aquí? En primer lugar, nosotros tenemos que hacer referencia al enfoque. Nosotros ya hemos conversado sobre esto cuando estábamos desarrollando su matriz, perdón, su ficha resumen para establecer el título de su tesis. Habíamos considerado, ¿no?, que la naturaleza de la investigación, es decir, el enfoque que pueda tener, va a hacer referencia a la naturaleza de las variables en estudio. Entonces, si mis variables son cualitativas, yo puedo intuir, ¿no?, que el enfoque de mi investigación va a ser cualitativo. Si mis variables son cuantitativas, entonces el enfoque de mi trabajo será cuantitativo. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que indicar aquí? Obviamente no solamente colocar si es cuali o cuantitativo. Yo tengo que, ayudado de referencias bibliográficas, de fuentes de información confiables, por supuesto, dar un pequeño concepto, una breve descripción para que de esa manera, ¿no?, nosotros podamos dar el sustento de por qué nuestra investigación tiene un enfoque cualitativo o cuantitativo, tal cual lo está viendo usted ahora en pantalla, ¿no? Entonces, según el autor tal, cualitativo por las siguientes características, ¿no? Entonces, eso más que nada para que usted pueda también agregar más citas bibliográficas a la redacción de su tesis. Lo mismo pasa con el diseño. Ustedes tienen tesis de carácter experimental y de carácter descriptivo no experimental. De igual forma, tienen que indicar qué naturaleza tiene su trabajo de investigación, si es descriptivo o experimental no descriptivo, y por lo tanto también de la misma forma a de la cita correspondiente indicar el detalle de las características que posee una investigación de diseño experimental o de diseño no experimental. Adicionalmente a ello, usted podría agregar también algunas otras clasificaciones, ¿no?, de trabajos de investigación. Por ejemplo, si es de corte transversal, es decir, si las variables se evalúan en un solo momento. Puede ser longitudinal, si se mide varias veces, ¿no?, en un monitoreo, por ejemplo, qué sé yo. También tenemos tesis que son prospectivas, tesis retrospectivas, y obviamente este tipo de clasificación lo único que nos permite a nosotros es poder definir mejor la naturaleza de su tesis. Entonces, aquí les da algunos ejemplos, ¿no?, de las diferentes clasificaciones que usted puede considerar para poder de esa forma definir mejor las características que tiene su tesis. ¿Listo? Nos están solicitando también en este caso tipo. Bueno, aquí está haciendo referencia, ¿no?, a que se trata de un tipo descriptivo, o nuevamente, ¿no?, el detalle de poder indicar qué caracteriza una tesis descriptiva y obviamente incluir aquí la correspondiente cita bibliográfica. En población y muestra sí hay que tener un poquito de tino, un poquito de criterio, porque dado que cada uno de ustedes tiene un título en particular, la población y la muestra se comportará de distinta forma. Pero para que usted no tenga inconveniente, es necesario que nosotros definamos, ¿no?, repasemos, porque se entiende que usted ya maneja estos términos para desarrollar su trabajo de investigación. Pero, de todas formas, es importante recordar los conceptos de población y de muestra. ¿Para qué? Para que así usted pueda completar de la forma más adecuada, según la naturaleza de su investigación, cada uno de estos puntos. La población es lo que nosotros conocemos como el universo, ¿no? Es por así decirlo, el conjunto, ¿no?, de elementos, de pronto de personas, de instituciones, que nosotros estamos considerando motivo de la investigación y obviamente que tienen características que los identifican como población. Ahora, esta población, ¿no?, a su vez, obviamente, puede ser evaluada en su totalidad, ¿no?, por el investigador,
o, en su defecto, cuando no es posible trabajar con toda la población, lo que se hace es delimitar una muestra de estudio. ¿Y qué es la muestra? La muestra es específicamente, ¿no?, un subgrupo de la población. Eso significa, y quiero que quede claro, por favor, que la muestra tiene que ser de la misma naturaleza de la población. Si mi población son, qué sé yo, por ejemplo, no sé, comuneros de la minera tal, entonces mi muestra debe ser un subgrupo de esta población, es decir, también debe estar conformada por comuneros de esta empresa minera. Si mi población son, no sé, se me ocurre, todos los puestos de un mercado, ¿no? Entonces, mi muestra deben ser, ¿no?, algunos puestos de este mercado. Quiero que quede claro ello porque en algunos casos confunden la naturaleza de población y muestra, cuando en realidad son esencialmente lo mismo, ¿no? En el sentido de que la población es el todo y la muestra es una parte. Por lo tanto, la muestra y la población tienen la misma naturaleza. Si son empresas, son empresas. Si son personas. Si son objetos, son objetos. No puede ser la población una cosa y la muestra algo completamente diferente, porque no tendría sentido. La muestra es una representación de la población y solo requerimos trabajar con una muestra cuando no es posible trabajar con toda la población. Eso significa que si yo estoy trabajando con toda mi población, ¿no?, con todo el universo, y en realidad pues no sé qué poner en muestra, entonces significa que no tengo muestra. Así es. Usted en ese caso no tiene la necesidad de delimitar una muestra de estudio. ¿Por qué? Porque está trabajando con toda la población. Las características de su población le permiten trabajar con todos los elementos que lo conforman y por lo tanto usted no requiere determinar una muestra. ¿Listo? Quiero que quede claro ese punto, por favor. Y es algo que usted va a poder encontrar en cualquier libro sobre metodología de la investigación, en realidad. Pero a veces es importante, ¿no?, dejarlo en claro en términos simples para que así ustedes lo puedan determinar. Ahora, ¿qué pasa con esta muestra? Supongamos que ya yo tengo delimitada mi población, pero por diferentes razones no es posible que yo trabaje con toda la población. Supongamos que es demasiado extenso. Supongamos que es todos los pobladores del distrito de Los Olivos. Obviamente va a ser difícil manejar una población de ese tamaño, ¿correcto? Entonces, ¿qué hago yo? Determinar una muestra. Voy a establecer un subgrupo de la población que sea representativo de ese grupo de personas, que son los pobladores del distrito de Los Olivos, ¿ok? Y para poder determinar esa muestra es importante que yo establezca algunos criterios. Criterios de inclusión y criterios de exclusión. Quizás a usted le suene familiar el término por lo que nosotros hemos desarrollado antes en la revisión sistemática de literatura. Y aunque no son específicamente lo mismo, sí van de la mano, ¿no? Entonces es información relacionada a ello. ¿Por qué? Porque para que yo determine mi muestra de estudio, es decir, para que yo determine con qué pobladores del Distrito de Los Olivos voy a trabajar, tengo que establecer algunos criterios de inclusión clave. Por ejemplo, necesito trabajar con personas que me puedan proveer información, ¿no?, que firmen su consentimiento, entonces que sean mayores de edad. Ese ya es un criterio de inclusión. Que sean, no sé, pues, personas que trabajan de forma independiente, ¿no? Es decir, que sean su propio jefe, por ejemplo, se me ocurre, no sé, estoy dando ejemplos al azar para que más o menos quede claro que es un criterio de inclusión, ¿no? Entonces, quiero personas que sean mayores de edad, quiero personas que trabajen de forma independiente, es decir, no supeditadas a una empresa, no en planilla, sino trabajadores independientes, ¿no? ¿Y qué más? No sé, puedo establecer también que quiero trabajar solo con mujeres, ¿listo? Porque no sé, estoy haciendo pues algo relacionado a un plan de mujeres emprendedoras y no sé. Entonces, esos son mis criterios de inclusión. ¿Cuáles serán mis criterios de exclusión? De pronto alguno de ustedes quiere intentar establecer cuáles son los criterios de exclusión en ese caso.
Chicos, ¿alguna? Voluntariamente que quiera ayudarnos a establecer los criterios de exclusión. Ok, excelente, Marcia, correcto. Si estoy diciendo que uno de mis criterios de exclusión es que solo sean mujeres, pues obviamente un criterio de exclusión no serán todos los varones. Correcto, que sean menores de edad, porque yo ya dije que yo quiero que sean mayores de edad, ¿no? Entonces necesito mayores de edad. Y obviamente, ¿no? Pues en este caso, como indica Marcia, trabajadores que estén en planilla, ¿no? Que trabajen para una empresa. Excelente. Entonces, por cada criterio de inclusión, yo tengo que definir, detallar un criterio de exclusión. ¿Ok? Eso para poder complementar la información detallada en lo que refiere a la muestra. ¿Listo? Y con eso terminamos la primera parte del capítulo de metodología. Vamos ahora a la siguiente. Igual ustedes me confirman por favor en cuánto pueden visualizar en la pantalla. ¿Ok? Listo. Ahora, el siguiente punto en la metodología que cada uno de ustedes va a establecer, vuelvo a repetir, aquí están dos documentos porque así está en el aula virtual, en Blackboard, los han dividido, ¿no? Quizás por temas, no sé, de didáctica, supongo, pero, o sea, lo importante es que usted conozca, ¿no? Todos los puntos solicitados en este capítulo de metodología y obviamente usted entiende que es un solo capítulo y que en su tesis pues usted va a considerar todos estos, ¿no? No tiene que hacer dos documentos, por favor, que quede claro. Es solamente por contexto de material que se está presentando en el aula virtual. Ya, en la segunda parte de metodología, ¿no? O sea, en este documento, y el siguiente punto, por tanto, que usted debe abordar, es el de métodos, técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos. Respecto al método, en realidad, pues aquí les está dando algunos ejemplos, les está indicando, ¿no? Algunos ejemplos, ¿no? de metodología. Aquí, por ejemplo, tiene el método inductivo-deductivo, que es básicamente que usted va a obtener información, ¿no? Conocimiento, va a proporcionar datos de lo más general al más específico o viceversa, ¿no? De acuerdo al análisis de cada una de sus variables. O podría considerar, ¿no? El método hermenéutico, que es básicamente puedes interpretar y comprender teorías que fundamenten la investigación, que es básicamente, ¿no? Lo que nosotros pues podríamos entender de un trabajo que va a reflejar una realidad, ¿no? La naturaleza de algún fenómeno, la naturaleza de alguna situación problemática que se quiera abordar con la tesis. Entonces, es una forma más, ¿no? Porque ya hemos visto en la primera parte algunos tipos de clasificación de la investigación, pero es una forma, ¿no? De clasificar nuevamente nuestra tesis con uno de los métodos que va a emplear para poder recolectar la información. No son los únicos, hay más métodos que se pueden utilizar, pero entiendo en todo caso que dependiendo de la naturaleza de su investigación, ustedes pues pueden describir, ¿no? El método de recolección y análisis de datos que refleje mejor lo que usted va a tener que hacer en su tesis. Listo, vuelvo a repetir, es información en realidad que va a poder encontrar en cualquier libro de metodología de la investigación. Lo importante aquí es que nosotros podamos elegir un método que describa mejor lo que yo voy a hacer en mi propia propuesta de tesis, ¿no? No podemos tener aspectos generales porque cada uno de ustedes tiene una tesis diferente que atiende a características particulares y obviamente tiene su propia metodología de trabajo. Y el método que va a emplear para recolectar y analizar su información, pues yo tengo, ¿no? que buscar cuál es el que se adecua mejor y lo detallo aquí. Como siempre, por favor, utilice la cita bibliográfica que pueda dar el sustento, ¿no? Al por qué usted está indicando determinado método de obtención y análisis de información. Bien, en las
técnicas, tal cual lo indica su nombre, lo que usted tiene que detallar es las diferentes técnicas, metodologías, mecanismos que ha empleado para poder obtener la data con la que usted va a trabajar, con la que usted va a recolectar la información. Entonces, lo importante aquí es que usted describa qué tipo de técnica va a utilizar. Por ejemplo, no sé, yo voy a hacer un trabajo relacionado a, no sé, algunos han elegido algo así como manejo de residuos sólidos, ¿no? Una cosa así. La técnica que va a emplear obviamente es la observación, ¿no? La técnica de la observación primero para poder hacer un diagnóstico de la situación y en función a ello proponer una alternativa de solución a las problemáticas que identificó. Pero ¿cuál es la técnica que le va a permitir poder hacer eso? Pues la observación. Entonces usted tiene igual que describir en un párrafo, ¿no? Brevemente, en qué consiste esta técnica y por qué es que usted la está seleccionando como su técnica para recolección de datos. ¿Ya? Entonces, obviamente, vuelvo a repetir, aquí depende mucho del investigador, porque cada uno de ustedes tiene, por supuesto, un tipo de investigación en particular que va a requerir de un tipo particular de técnica para la recolección de datos. En cuanto a los instrumentos, y aquí sí debo de ser bastante, bastante explícita, listo, la universidad solicita que todos los estudiantes de tesis empleen instrumentos ya validados. No existe, al menos hasta el momento, un proceso, un protocolo que le permita al estudiante validar sus propios instrumentos en la universidad, en UPN, ¿no? Algunos suelen validar instrumentos utilizando pruebas de confiabilidad, haciendo pruebas piloto. Algunos validan instrumentos solicitando, ¿no?, la revisión de expertos en el área y obviamente pues ellos dan su punto de vista sobre el instrumento que se va a emplear y permiten emitir un juicio o permiten, ¿no?, que ellos emitan un juicio de valor que a nosotros nos permita a su vez determinar si ese instrumento es válido o no para recolectar datos. En ese sentido, listo, yo quiero aclarar que la universidad exige que sus estudiantes utilicen solo instrumentos ya validados, porque no tiene establecido ninguna metodología, vuelvo a repetir, no hay ningún protocolo, no hay ningún proceso que le permita al estudiante UPN validar sus instrumentos dentro de la casa de estudios. Entonces, es por ello que se nos ha indicado, ¿no?, a todos los docentes que en temas de validación de instrumentos, pues esencialmente no sean instrumentos ya validados los que los estudiantes seleccionen para poder elaborar trabajos de investigación. Ahora bien, no todos, ¿no?, necesitan instrumentos ya validados para recolectar sus datos. ¿Qué tipo de instrumentos ya validados yo podría requerir, ¿no? Buscar en tesis o en el mejor de los casos en artículos de investigación. Pues, por ejemplo, quienes van a aplicar un cuestionario, quienes, por ejemplo, quieren medir el nivel de conocimiento que tienen las personas sobre definido tema, o de pronto es una entrevista para poder hacer un diagnóstico situacional, qué sé yo, ¿no? Básicamente son ese tipo de instrumentos que se requieren con previa validación. Miss, yo quiero determinar qué tan eficiente es la técnica de fitorremediación tal en suelos contaminados con tal cosa. Bueno, en ese caso, ¿no? Usted en realidad no requiere validar ningún instrumento. Los únicos instrumentos que usted va a utilizar son quizás fichas de recolección de datos, donde usted pueda registrar la información que va a obtener una vez que lleve a cabo el experimento como tal. Entonces, como se darán cuenta, en realidad no todos requieren emplear instrumentos ya validados. Eso va a depender mucho de la naturaleza de su investigación. Yo no tengo ni la más remota idea de qué voy a necesitar. Bueno,
Para eso sirven los antecedentes. Ustedes, para poder redactar su capítulo de introducción, han tenido que mínimamente seleccionar 6 antecedentes, ¿no? Bueno, entre 5 o 6 dijimos, algunos han escogido hasta 10, ¿no? Entonces, se entiende que esos estudios a ustedes les permiten determinar mejor qué tipo de metodología de trabajo les conviene emplear, cómo la van a utilizar, ¿no? Y cómo eso les va a permitir a ustedes alcanzar el objetivo de su tesis. Entonces, tiene que partir por ahí. Si no tiene ni la más remota idea de qué hacer, entonces significa que usted en realidad no ha hecho un análisis adecuado a sus antecedentes. Y obviamente a estas alturas se supone que es un punto que debe haberse abordado semanas atrás. Así que, obviamente, ¿no? Todos estos criterios, como puede ver, dependen en gran medida de la naturaleza de su propuesta de tesis. No podemos estandarizar algo. Doy algunos ejemplos, ¿no? Acorde a los títulos que recuerdo para que sabemos. Pero aquí lo más importante es que usted analice sus antecedentes y eso le va a permitir a su vez entender el tipo de metodología que va a emplear, las características que tiene y obviamente cómo es que usted le va a permitir alcanzar el objetivo de su investigación. Vuelvo a repetir, ¿listo? Eso es muy importante. Bien, el siguiente punto que nos solicitan dice procedimiento. Y creo que aquí está muy claro, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer o escribir en procedimiento es justamente el procedimiento a detalle de lo que nosotros pretendemos hacer. Aquí les está dando un ejemplo, ¿no? Como una plantilla de cómo completar esto. Por ejemplo, no sé, el presente estudio, se utilizó un instrumento con... Aquí está escrito en pasado porque entiendo que ya lo está considerando como la tesis, ¿no? Es decir, como si ya fuese la tesis. Y obviamente en una tesis ya culminada, ya terminada, la sección de metodología se escribe en tiempo pasado porque se entiende que usted ha ejecutado todo esto anteriormente a la obtención de resultados. Y si en el mismo documento tengo ya resultados y discusión, pues se supone que ya lo hice. Entonces, por eso es que aquí usted lo ve que está escrito en tiempo pasado. Pero en realidad es lo que nosotros recién vamos a hacer, ¿correcto? Debería estar en tiempo futuro, por lo tanto. Pero lo vuelvo a repetir, es probablemente porque esto hace referencia a que ya están escribiendo la tesis, o sea, ya es el borrador del informe final de la tesis y por lo tanto, en ese documento, por lógica, vuelvo a repetir, la sección de metodología ya debería estar redactada en tiempo pasado. Bueno, pero dejando un poco eso de lado, ¿no? Lo que quiero enfatizar aquí es que le está dando como una suerte de plantilla para que usted pueda, de esta manera, describir el procedimiento que va a seguir para ejecutar su tesis. Aquí, nuevamente, dependerá mucho de la naturaleza de su trabajo, qué tan extenso sea la redacción, la descripción de los procedimientos que va a seguir, ¿no? Habrá tesis en realidad que quizás sean muy puntuales, ¿no? En el procedimiento se hizo esto en este orden y ya está. Y habrá otras tesis que quizás por la misma naturaleza de las mismas, pues deberán hacer primero algunas pruebas piloto, algunos experimentos en chiquito, luego llevarlo a gran escala, ¿no? Entonces es un poco más estructurado. Entonces, aquí obviamente va a depender de lo que usted se haya propuesto hacer, de cómo lo quiere hacer y obviamente eso es íntegramente, ¿no? Dependiente del título de la investigación que usted haya propuesto. Bueno, que hay una escala de medición de encuesta. Yo la verdad no, ustedes casi no tienen trabajos que sean solamente la aplicación de una encuesta, así que supongo que lo pone más como ejemplo, ¿no? Si quieren colocar una tabla, pueden hacerlo en rendimiento. Bien, aquí en validez y confiabilidad de la información, quiero ser clara, nosotros ya lo hemos establecido, ninguno de ustedes va a validar ningún tipo de instrumento, por las razones que ya se explicaron. Por lo tanto, en este punto, o simplemente le coloca no aplica, o simplemente podría describir, ¿no? El hecho de que usted está utilizando instrumentos ya validados. Y punto, se acabó. ¿Listo? Eso por favor que quede claro, vuelvo a repetir,
ningún estudiante de UPN va a validar instrumentos. Entonces, por lo tanto, esta parte de aquí, ¿no? No corresponde. Simplemente ustedes tendrán que indicar que están utilizando un instrumento validado por tal persona de investigación, o si no lo requiere, pues colocará, ¿no? En la presente investigación no se requiere el uso de instrumentos validados, ya que se emplearán solo fichas de recolección de datos, por ejemplo. Qué sé yo, ¿no? Dependiendo, vuelvo a repetir, de los alcances de su investigación. Bien, el siguiente punto está relacionado a la parte estadística. Nos dice analizar la información, es decir, una vez que ustedes ya recolectaron los datos, que ya los vieron, que ya los tienen, ¿qué es lo que van a hacer con eso? Bueno, tal cual lo indica aquí, ¿no? Muchos van a utilizar algún paquete estadístico para poder procesar su información. Puede ser Excel, puede ser SPSS, puede ser lo que usted necesite. ¿Listo? Solamente necesitamos aquí el detalle de la información eh, del tipo de software que va a utilizar para procesar sus datos. Y finalmente, los aspectos éticos de la investigación. Aquí es muy importante que usted analice qué tipo de implicancia ética tiene la ejecución de su tesis. En algunas tesis, ¿no? En las que se requiere información sensible, ¿no? Normalmente hay que hacer énfasis en el aspecto de la confidencialidad de la información. En algunos otros casos, ¿no? Entran a tallar otros aspectos bioéticos un poco más importantes, como es el hecho, por ejemplo, de tesis en las que se utilizan animalitos de experimentación, por ejemplo. En ese caso, obviamente, pues yo tengo que asegurarme de que estos animalitos han sido tratados con toda la eh, delicadeza del caso, hasta evitándoles, ¿no? Al máximo el sufrimiento para obtener la data que se ha requerido para llevar a cabo este trabajo de investigación. O si trabajo en una empresa y voy a trabajar, ¿no? De mano con las autoridades y por lo tanto no puedo beneficiar, no solamente por el hecho de que yo trabajo ahí, no puedo eh, manipular la información para quedar bien con una o con otra parte, ¿no? Eso ya es un tema de conflicto de intereses, por ejemplo. Entonces, en los aspectos éticos de la investigación va a depender mucho del tipo de trabajo que yo estoy haciendo y de las implicancias éticas que tiene para poder llevarse a cabo, ¿no? En la ejecución del mismo. Así que también en ese sentido, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado. ¿Listo? Y bueno, eso es todo lo que le solicita en el capítulo de metodología. Como usted puede ver, en realidad es bastante puntual, no tiene por qué extenderse demasiado colocando texto y texto, no. O sea, es muy puntual en la sección de metodología. ¿Qué es lo que usted va a hacer y cómo lo va a hacer, cómo lo va a ejecutar? Y nada más. ¿Listo? Eso es todo lo que se requiere y por lo tanto es en lo que usted tiene que hacer énfasis. ¿Ok? Ahora, adicionalmente a ello, yo quiero compartir con ustedes algo de información adicional que está a su disposición, vuelvo a repetir, en el aula virtual y que siempre es importante, ¿no? Que podamos revisarlo juntos porque obviamente ello también a usted le ayuda a comprender mejor cómo utilizar, cómo aprovechar esos recursos. Entonces, en ese sentido, ¿no? Usted va a encontrar el siguiente PDF que dice guía para muestra y muestreo. No recuerda que hemos hablado ya sobre lo que es la muestra, cómo determino mi muestra, y acá tiene justamente información relacionada a ella, ¿no? Entonces es más un aspecto de definición que usted tiene que considerar para poder de esa forma determinar cuál será su población y su muestra y obviamente dependiendo de ello, ¿no? Cómo es que a usted le conviene poder realizar un muestreo que atienda a las necesidades de su investigación. Entonces, tal cual nosotros lo hemos venido conversando, ¿no? Incluso aquí hace una diferenciación de cómo hacer el muestreo cuando se trata de una investigación cuantitativa, y cómo hacerlo es una investigación cualitativa.
bueno, es una forma de clasificación. Te comento, en realidad, pues en metodología de la investigación hay un sinfín de clasificación para atendiendo a diferentes criterios para un trabajo, ¿no? De investigación, para una tesis, por ejemplo. Entonces, la clasificación obviamente viene de la mano con ello. Pero es muy importante, ¿no? Que usted determine adecuadamente el tamaño de su muestra. ¿No? Y obviamente, pues también va a depender mucho de si usted requiere o no, en primer lugar, ¿no? De determinar una muestra. Puede ser, le vuelvo a repetir, que usted pueda trabajar con toda la población y en ese caso, pues no necesita definir una muestra de estudio, ¿no? Bien, al respecto también les proporcionan un artículo de investigación bastante completo sobre lo mismo, específicamente sobre población, muestra y muestreo. Les sugiero que lo revise porque creo que proporciona información indispensable para que ustedes puedan hacerlo adecuadamente. Y obviamente, ¿no? También es, digamos, parte de la metodología de investigación que entiendo ustedes ya han abordado en cursos anteriores. Así que es más un repaso que otra cosa, ¿no? Bien, adicionalmente a ello, me parece que otro punto importante, como les en la clase, aprovechen ya para empezar a trabajar en uno de los anexos de su tesis, que probablemente sea uno de los más importantes. ¿Cuál es este anexo? La matriz de consistencia y también podríamos adicionar la matriz de operacionalización de variables. Entonces, este documento, que usted va a encontrar en el módulo 13, como puede ver aquí, le va a dar pautas sobre cómo puede elaborar ambas matrices. ¿Listo? En cuanto a la matriz metodológica, llamada también matriz de consistencia, usted refleja la información básica de su trabajo de investigación. Algunos datos, ¿no? Obviamente usted ya los tiene definidos y otros los va a terminar de definir al momento de redactar su metodología. ¿Qué me están pidiendo en la matriz metodológica? Pues me piden que enumere el problema, ¿no? Que redacte nuevamente la hipótesis, que mencione cuáles son los objetivos de mi investigación, ¿no? Incluso yo puedo detallar cuáles son mis objetivos específicos. Mis variables, ¿cuáles son mis variables? La metodología de trabajo que estoy utilizando, obviamente es un resumen bastante breve, ¿no? De lo que yo estoy realizando. Y también pues para definir cuál es la población y cuál la muestra. ¿Ok? Entonces aquí tiene usted un ejemplo de cómo definir, de cómo elaborar un modelo de matriz metodológica, lo que se conoce también como matriz de consistencia. Por otro lado, una matriz de operacionalización de variables, como su nombre lo indica, es centrada específicamente en las variables de su investigación. Y en ese sentido es importante que nosotros volvamos, ¿no?, a repasar brevemente el concepto de lo que es una variable de investigación. Una variable, como ya lo hemos comentado en otras clases, es básicamente aquello que nosotros estamos abordando en el estudio y que es capaz de definirse y de medirse. De alguna forma, no importa cómo, pero que es capaz de poder definirse, es decir, tiene un concepto, podemos conceptualizarlo y a su vez podemos medirlo de alguna forma, cualitativo o cuantitativamente, no importa, pero que es capaz de medirse, ¿listo? Que es susceptible de medición. Esto es en definición una variable. Entonces, aquí obviamente lo que nos está dando a entender es que debemos de utilizar, ¿no?, una matriz de operacionalización de variables para poder definir mejor la naturaleza de cada una de nuestras variables. Y es aquí básicamente lo que yo les estaba describiendo, ¿no? ¿Qué tipo de información debo yo considerar en una matriz de operacionalización de variables? Obviamente tengo que primero describir, ¿no?, indicar cuál es mi variable de estudio. Luego la defino conceptualmente, es decir, respondo a la pregunta, ¿qué es? Es decir,
¿cuál es la definición? ¿Cuál es el concepto de esa variable? La definición operacional debe responder a la pregunta ¿cómo se mide? Es decir, ¿cómo voy a medir yo esta variable? Las dimensiones es básicamente los diferentes aspectos que se quieren evaluar de mi variable de estudio, ¿no? Es cómo está clasificado, en cuántas partes puede dividirse, ¿no? Para analizarse mejor. Y los indicadores, tal cual lo indica su nombre, ¿no? Indican características o atributos observables de cada una de estas dimensiones. ¿Listo? Estoy segura de que todos ustedes están familiarizados con esto porque vuelvo a repetir, son conceptos, definiciones claves que se abordan en cursos previos que ustedes han tenido que desarrollar antes, como metodología de la investigación, por ejemplo. Pero ¿por qué es importante repasarlo? ¿Por qué es importante definirlo nuevamente? Porque ahora usted tiene un título de investigación, tiene usted ya definida su tesis. Y ahora sí es en serio, ¿no? Usted tiene que elaborar su matriz de consistencia y su matriz de operacionalización de variables en función a la información de su tesis. Entonces aquí, por ejemplo, claramente les pone de cuadro de operacionalización de variables, tal cual lo hemos visto en el ejemplo anterior de matriz de consistencia. Bueno, acá tienen uno, pero para operacionalización de variables. En este caso, la variable, ¿no?, que este investigador está considerando, ¿no?, evaluar en su trabajo, es el bienestar psicológico, ¿ok? Bienestar psicológico. La definición conceptual, es decir, ¿qué es el bienestar psicológico? ¿No? Claramente, acá lo está definiendo y además nos pone una cita, porque obviamente alguien lo tiene que decir. Tenemos que soportar esa información con alguna fuente confiable. Bien. La definición operacional respondía a la pregunta, ¿a qué pregunta respondía? ¿Se acuerdan, chicos? ¿Algún voluntario? ¿Qué pregunta respondíamos? La definición operacional. ¿No? ¿Nadie? Bueno, ya. Espero que estén prestando atención. La definición operacional debe responder a la pregunta ¿cómo se mide? Si en este caso mi variable es el bienestar psicológico, entonces obviamente en la definición operacional debe responderse la pregunta ¿cómo se mide el bienestar psicológico? ¿No? Es netamente eh, lógica. Ya, entonces acá obviamente me describe, ¿no? Se evaluará, obviamente estoy hablando del bienestar psicológico, el bienestar ecológico, bienestar psicológico se evaluará a través de una escala, ¿no? Que está aquí definida, la cual contempla diferentes áreas de control de situaciones, aceptación de sí mismo, ok, listo. La definición operacional, ¿no? ¿Cómo voy a medir el bienestar psicológico? Las dimensiones. Las dimensiones dijimos que eran los diferentes aspectos que se quieren evaluar, que se quieren medir de esta variable. Si mi variable es bienestar psicológico, ¿cuáles son las dimensiones que yo estoy interesada en evaluar? Bueno, yo voy a evaluar el control de situaciones, aceptación de sí mismo, vínculos profesionales y proyectos. Podría considerar también, no sé, familia, por ejemplo, ¿no? Vínculos familiares, qué sé yo. Pero bueno, estas son las dimensiones que yo quiero abordar de mi variable que es bienestar psicológico. Y por cada dimensión, recuerden, nosotros hemos comentado que tenemos indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son eso, indican características visibles, podemos observar. Por ejemplo, en la dimensión aceptación de sí mismo, ¿no? Es decir, cómo yo me acepto a mí mismo como persona, con virtudes, con defectos, con todo. Bueno, ¿qué indicadores puedo evaluar en esta dimensión aceptación de mí mismo? Dice aquí, poder aceptar múltiples aspectos de mí mismo, incluyendo buenos y malos, sentirse bien acerca de las consecuencias de los eventos del pasado, qué sé yo, ¿no? Entonces, esta dimensión de aceptación de sí mismo va a evaluarse, ¿no? Considerando estos indicadores. Y bueno, la escala de medición en realidad pues es algo que permite a nosotros establecer la naturaleza de nuestra variable. Bienestar psicológico obviamente es una variable, ¿no?, de carácter cualitativo
que se va a evaluar a través del análisis de cada uno de estos indicadores. Y ya que no tenemos una escala de medición numérica, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros entendemos que es una escala de medición nominal. Nosotros no podemos decir, por ejemplo, 5 sentimientos de aceptación respecto a eventos del pasado, por ejemplo. No, ¿verdad? Nosotros diremos, la persona se acepta a sí misma por tal y tal razón, por respecto a eventos de su pasado, por ejemplo. Entonces, como la escala es de tipo nominal, ¿no? Obviamente entendemos que se trata de una variable, en este caso, de carácter cualitativo que se va a medir, ¿no? A través de palabras. Nominal viene de nome, que viene del latín pues de nombre, ¿no? Es sustantivo. Entonces, obviamente no es numérica la escala de medición que se va a emplear para medir el bienestar psicológico. Entonces, por eso es que está aquí indicado como nominal. Y bueno, ese es un ejemplo. Acá tienen otro ejemplo de calidad de vida. Acá hay otro ejemplo. Rentabilidad. Otro de gestión de activos fijos. Ok. Acá hay otro ejemplo. Y bueno, hay muchos ejemplos. ¿Ya? Pero obviamente, vuelvo a repetir, todo va a depender de la naturaleza de su investigación. Aquí no hay nada específico, no podemos de alguna forma uniformizar, ¿no? La forma en la que usted tiene que desarrollar una u otra, porque obviamente eso va a depender de su propuesta de tesis, ¿no? Entonces, eso es considerarlo. Efectivamente, Sergio, yo les recomendaría que ustedes puedan incluirlo como parte de los anexos de su tesis, ¿no? Entonces, que lo trabajen y sí, por supuesto, pueden enviarlo como anexos de su examen final en lo que respecta a la presentación de los primeros capítulos de su tesis. No está considerado en la evaluación, según tengo entendido, pero le vuelvo a repetir, yo le aconsejo que lo haga. Estoy segura que eso va a simplificar mucho su trabajo el próximo semestre. Bien, había otro archivo que quería mostrarles. Ya con eso, a ver, para terminar de abordar esto del capítulo de metodología. Y me parece que es un Excel que les han dejado ahí en el aula virtual. Y es un Excel para ayudarlos a elaborar su matriz de consistencia justamente. A ver, se los comparto para que lo veamos juntos, y no, si ustedes lo puedan revisar también de la plataforma. Es importante ver la información que les ponen porque así me aseguro al menos de que sepan qué es lo que tienen a su disposición, ¿no? Muchos ni lo revisan. Entonces, por lo menos así ya sé que saben qué tipo de información van a encontrar y que en realidad sí les es útil, pues. Listo. Entonces, este es un cuadro en Excel, listo, de cómo ustedes pueden completar su matriz de consistencia. Entonces, aquí les pide la misma información que hemos visto en el ejemplo, ¿no? Del PDF hace un momento, pero obviamente aquí está con una descripción de lo que usted tiene que escribir en el problema central, por ejemplo. Les da un ejemplo y debajo les deja un cuadrito en blanco para que usted mismo escriba el problema de su tesis. Lo mismo con la pregunta o formulación del problema, bueno, con el título de su trabajo, de los objetivos, de la hipótesis, ¿no? Entonces, es más información para usted. La idea obviamente es que a usted aquí le proporciona la información, es decir, qué es lo que le está solicitando, ¿no? Le describe lo que es, por ejemplo, el objetivo, acá. Objetivo, descripción, dice, los objetivos expresan lo que se pretende lograr, bueno, ya. Luego nos da un ejemplo de cómo redactar un objetivo. Dice, establecer la relación entre la depresión y el vínculo familiar, ya. Y a continuación te dice, plantea tu título tentativo. Bueno, acá no debe ser tu título, aquí debe ser tu objetivo tentativo, supongo que se equivocaron. Pero obviamente la idea es esa, ¿no? Que ustedes les proporciona del elemento solicitado, les pone un ejemplo
luego les dejo un cuadrito en blanco para que ustedes completen la información. No contento con eso, en la siguiente pestañita, nuevamente, hace algo similar, pero en relación al diseño de ejecución. ¿Se acuerdan que nosotros estábamos hablando justamente hace un momento, ¿no? De diferentes tipos de clasificación de las tesis. Bueno, acá les da información adicional sobre eso. Por ejemplo, para tipo de investigación le dicen, igual, le describe qué tipos de investigación existen, las diferentes clasificaciones, igual le pone un ejemplo y luego le dicen, plantee su tipo de investigación. Lo mismo hace con el diseño, ¿no? Experimentales, no experimentales. Lo mismo les da para población y muestra, ¿no? Y buenos ejemplos también. ¿Qué tipo de técnicas e instrumentos va a utilizar? Igual les da ejemplos y debajo le dejo un casillero en blanco para que ustedes, de acuerdo a la naturaleza de su tesis, puedan completar ello. ¿Ok? Entonces, son herramientas que la universidad pone a su disposición para simplificar el trabajo, para poder darles todo el backup que ustedes necesitan y puedan establecer nexos, su matriz de consistencia, su cuadro de operacionalización de variables de una forma adecuada. Todo eso, ¿no? Vuelvo a repetir, usted lo puede encontrar en el aula virtual, así que en realidad pues no hay necesidad de que yo lo vuelva a subir, está ahí. Y por supuesto siempre animándolo para que vea grabaciones anteriores, ¿no? Que también pueden ayudarlo y sobre todo, ¿no? Pueda compartir con sus compañeros que no ingresaron a clase esta información y motivarlos a que vean las grabaciones. Porque realmente creo que si no puedo participar de la clase por diferentes razones, ¿no? De la grabación va a solucionar muchas de las dudas que podrían presentarse al momento de ejecutar mi trabajo. ¿Ok? Y bueno, ya para finalizar, como les había comentado, otro aspecto importante que no quiero que pase por alto es ir ya adelantándonos. Esta es la semana 13, chicos, y en la semana 15 es la presentación del examen final. Estamos a 2 semanas de que usted presente sus exámenes finales, que para nosotros en Taller de Tesis 1 está representado por el envío de 2 documentos. La revisión sistemática de literatura, completa, corregida, con todo lo que nosotros hemos venido comentando hasta este momento. Y, por otro lado, los 2 primeros capítulos de la tesis, que son justamente introducción y metodología, que es lo que nosotros estamos abordando el día de hoy. Entonces, lo vamos a ver más detalladamente de la semana 15, que tenemos asesoría virtual grupal, no se preocupen, pero igual es importante que ustedes sepan, ¿no? Que esta información yo la voy a dejar desde ya en el aula virtual, es decir, ustedes ya van a poder descargar las rúbricas, ¿no? Del aula virtual, para que así estén al tanto de todos los aspectos que se van a evaluar. Entonces, esta, por ejemplo, es la rúbrica del examen final para la revisión sistemática de literatura. Como se trata de un documento que usted ya debe tener completo, concluido, con todas las observaciones subsanadas, entonces obviamente aquí en los criterios de evaluación usted va a encontrar desde el título de la investigación, pasando por el resumen, capítulo de introducción, capítulo de metodología, de resultados que incluyen las discusiones, las conclusiones y obviamente que haga una buena referencia bibliográfica y las citas correctamente bajo la normativa APA, que es la que nos están solicitando. ¿Ok? Entonces, esta es la rúbrica para la evaluación de la revisión sistemática, ya como examen final, con todo corregido, con todas las observaciones subsanadas, vuelvo a repetir. Es un documento que ya debe estar finalizado. Y obviamente la segunda rúbrica atiende a esta segunda mitad del semestre que corresponde al desarrollo de los 2 primeros capítulos de su tesis. Obviamente se incluye también dentro de la evaluación el título de la tesis, el capítulo de introducción, ¿no? Que incluye todos los ítems que se evaluaron en la T3
y obviamente incluyendo también en esta oportunidad ítems relacionados a la metodología, que es el capítulo que estamos desarrollando el día de hoy. Entonces, si bien es cierto, como usted puede ver y yo le estaba indicando hace un momento, no hay un punto, no hay un apartado en esta rúbrica que solicite la presentación de los anexos, como son la matriz de consistencia y el cuadro de operacionalización de variables. Sí es muy importante que usted haga lo posible, ¿no? Y lo considere dentro de la presentación de su examen final. Porque más allá de que esté considerado en la calificación o no, creo que el tener clara, ¿no? Claras estas matrices, la matriz de consistencia y la matriz de personalización de variables, es algo fundamental para que usted pueda llevar a cabo de forma adecuada la ejecución de su trabajo de investigación. Así que por favor tenganlo en cuenta y, tomando en cuenta la información presentada el día de hoy, trabaje también en los anexos de su tesis, ¿no? Particularmente en estos dos. Bien. Correcto. Me gustaría saber si tenemos alguna duda adicional respecto a la información presentada el día de hoy o no. Pues, como le estaba comentando, ¿no? Ya la próxima semana que tenemos asesoría virtual individual, vamos a hacer la retroalimentación del envío que usted realizó como T3, ¿no? Su capítulo de introducción. Y la subsiguiente semana, que es ya semana 15, vamos a tener una sesión de asesoría virtual grupal donde vamos a ver, ¿no? Punto por punto, ambas rúbricas nuevamente, las vamos a analizar con más detalle y también vamos a ver algunos avances, ¿no? Que de forma voluntaria ustedes quieran presentar para que así podamos todos nutrirnos de esa información. Y si tienen suerte, puedo conseguir tal vez algunos modelitos que les ayuden, ¿no? A la presentación de estos dos primeros capítulos de su tesis. Obviamente la revisión sistemática de literatura para estas alturas ya debe estar ok, así que en ese aspecto pues ya probablemente no tengan que hacer ninguna modificación, ¿no? Más que algunos detalles quizás. Y bueno, ya con eso pues estaríamos abordando toda la información requerida para tal fin, ¿no? Bien. Me gustaría que me comenten, por favor, ¿está todo claro? ¿Tenemos alguna duda? Perfecto, muy bien. Gracias, Marcia, por confirmar. Sí, por supuesto, Alexandra. En cuanto cargue, a veces demora un poquito por cuestiones de la red, pero en cuanto ya se cargue, yo voy a dejar la grabación en el aula virtual, ya saben, semana 13, junto a las dos rúbricas de evaluación y toda la información que hemos visto en PDFs y cuadritos en Excel están ya en el aula virtual para que ustedes lo descarguen. Vuelvo a repetir, debe estar entre las semanas probablemente 12, 13 y 14 quizás. Sí, de toda la información que hemos visto, además de material complementario, ¿no? Algunos links para que vean videos y demás. Revise esa información. Ayuda. Listo, entonces, bueno, básicamente para que ustedes puedan complementar esa información, yo voy a dejar la grabación, las dos rúbricas y también voy a dejar el detalle de lo de metodología. ¿Listo? Los dos archivos Word, donde dice metodología parte 1, metodología parte 2, igual para que ustedes también pues lo verifiquen, ¿no? Lo corroboren junto con el modelo de 2018, presentado, que era del 2020, está actualizado, entonces voy a salir de dudas, pero en todo caso yo igual ya les proporciono este modelo, el que hemos visto y que es el que está solicitando la rúbrica. Entonces ustedes avancen en eso. Y en cuanto ya me den una respuesta a la profesora Janet la próxima semana, ya les aviso,
para que ustedes pues hagan los ajustes necesarios, ¿no? Pero estoy casi segura de que está vigente en este momento. De todas formas, yo voy a preguntar para que no haya problemas más adelante. Listo, muy bien. Bueno, en todo caso, chicos, con eso estaríamos dando por finalizada nuestra clase del día de hoy. Como han visto, es bastante puntual, ¿no? En realidad es eh, bastante precisa la información solicitada en este segundo capítulo de metodología y tienen la información necesaria para poder trabajarlo en función al título o a su propuesta de tesis. Así que en ese sentido, pues con eso nos estamos despidiendo. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana, cada uno en su respectivo horario, por favor, porque tenemos sesión de asesoría virtual individual para ver la retroalimentación de su T3. ¿Listo? Entonces la próxima semana ya saben, cada uno en sus grupos. Muy bien. Perfecto, chicos. Muchas gracias. Que tengan buena noche y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense.